Bueno, si me permiten, Ricardo Moreno de la Universidad de Antioquia. Ricardo, te invito a que prendas la cámara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente participar o poder participar en la mesa me parece genial porque, digamos, establecer todos esos contactos entre todas estas instituciones y con las distintos, digamos, la parte académica, pues, con la universidad y con todas las universidades que están participando es genial porque estos espacios hacen falta no solo para ir viendo las diferentes cosas que se pueden hacer en los proyectos, sino para enterarnos entre todos qué se está avanzando en cada parte. Los profesores que también iban a venir de la universidad, el profesor John Ramiro Agudelo, el profesor Andrés Amel, con ellos se han hecho proyectos, incluso, por ejemplo, uno que me gusta destacar mucho, que se hizo en conjunto con el área metropolitana, fue un proyecto en el que se definieron los ciclos o, digamos, se propusieron unos ciclos de conducción para toda el área metropolitana e incluso se obtuvieron los factores de emisión de distintos vehículos. Por acá entre los participantes veo a la ingeniera Ana Zuleima, que ella también estuvo participando en ese proyecto y me parece que, digamos, para la parte reciente es un proyecto de mucha importancia por lo siguiente, resulta que, claro, la movilidad en nuestra región es muy distinta a la movilidad en otros sitios, no solo desde el punto de vista de tiempo, sino también de cargas para los vehículos, o sea, los vehículos están sujetos desde el punto de vista de repuestos a condiciones de carga muy diferentes que ciclos de conducción en otros países o incluso a los ciclos de conducción internacionales. Aunque en ese proyecto se hizo como énfasis en la parte de emisiones contaminantes, porque fue un proyecto súper interesante para poder determinar los factores de emisión, pues claro, en cada parte del ciclo de conducción, cuáles eran las emisiones reales en Medellín, no digamos de base de datos, sino reales en Medellín o en el área metropolitana que se están presentando, era muy interesante, pero ese no es solo el alcance o lo que se logró con eso. Con eso se logran muchas más cosas, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, una evaluación de un sistema de frenos, de suspensión, de fatigas en los ejes, de todo eso, ya tener esos ciclos de conducción locales y digamos, sacados después de mucha estadística, porque la verdad hubo que hacer seguimiento a muchos buses, camiones, a motos eh, y un sinnúmero de viajes para poder determinar como cuál sería un ciclo que en realidad represente esa movilidad en el área. Entonces fue sensacional y muy bueno, no solo porque el aporte de emisiones, sino para las otras cosas. Entonces, ese proyecto me parece muy interesante y se crea como una herramienta muy valiosa y que se puede sacarle mucho provecho porque tener definido ese ciclo de conducción y tener esos factores de emisión reales, pues es una cosa que va a servir mucho a esta mesa, por ejemplo, para tomar decisiones muy importantes al respecto. En este momento la universidad está haciendo también un proyecto con CATEC, sé que Bolivariana, por ejemplo, también. Este proyecto busca, digamos, fortalecer a empresas y universidades con CATEC. No sé si estamos hablando del mismo proyecto o es otro, pero en el 2019, digamos, se seleccionaron unos participantes, 5 participantes, que íbamos a ir a Corea para recibir, digamos, una capacitación con el compromiso de, digamos, acá pues, en nuestra región, ya compartir digamos, distribuir ese conocimiento y aplicarlo tanto en las empresas como las universidades. Por ejemplo, en este caso estaba muy enfocado a cómo se hacen simulaciones en elementos finitos para hacer análisis estáticos de impacto, todo eso enfocado a las autopartes, ¿cierto? O sea, como a ese fortalecimiento de autopartes, pero ya sea para carros eléctricos, para bicicletas, para lo que sea. Es decir, si fortalecernos en que podamos hacer ese diseño de los distintos partes, de cualquier parte de un sistema
de un vehículo, sea cual sea, e incluso también pues digamos, desarrollar y hacer diseño de partes para acá, digamos, para incrementar esa integración nacional. Además de eso, pues hacer todo lo que es las lecturas y los experimentos, por ejemplo, con StringGauge, pues saber cómo cumplir las normas y cómo diseñar los experimentos para hacer las validaciones de esas autopartes. Pues con distintas empresas que están acá en la mesa y todo, pues se han hecho en estos últimos años. Yo el 2020, la verdad, pues sí se han hecho cosas, pero muy a control remoto, pero por ejemplo, para mencionar cosas con lo que nos gusta aportar y que digamos tiene impacto en todo eso, son análisis que se han hecho en autobuses, en el tranvía, en partes del metro, o sea, con todo se han trabajado con el área, con lo que estábamos hablando ahorita, porque toda esta adquisición de datos para hacer análisis de distintos sistemas, pues se ha trabajado. Eh, en la universidad se brinda un curso que, digamos, los ingenieros también se les da como ese, en la parte de movilidad, pues esta parte como somos ingenieros mecánicos, pues cómo hacen los diseños y cómo hacen las simulaciones usando MATLAB de todos los sistemas para poder, digamos, incrementar el diseño de autopartes. Esto, pues desde el 2009 se dicta en la universidad, o sea que van como 11 años o un poco más de estar como motivando a las personas a que participen, a los ingenieros mecánicos que participen en todo esto de diseño de autopartes. Se han tenido interacciones estos son proyectos, estoy pasando así rápido, por ejemplo, medidas que se hacen en el viaducto del metro, se han caracterizado, por ejemplo, la movilidad y por ejemplo, los equipos como motocicletas, también la incidencia de la exposición a vibraciones de las personas que conducen muchas horas al día. Entonces se han hecho también esos estudios porque la movilidad influye en las aceleraciones que son longitudinales, pero el estado de la carretera influye en la vertical y entonces, por ejemplo, cómo estamos respecto a las normas de, de exposición a vibraciones si usan motos, sobre todo las personas que más las usan al día, policía, agentes de tránsito, mensajería, todo eso que también es importante ver. No es lo mismo hacer un transporte, por ejemplo, en un barrio o en cosas que tienen muchos resaltos y digamos que la circulación es diferente, a donde tenemos, por ejemplo, rutas que son muy por la regional y por Las Vegas, que sería distinto eso. Eso también incluso en ese riesgo, porque nos volcamos también mucho, listo, el problema del aire y la contaminación, cómo influye la movilidad en la parte de la contaminación ambiental, pero también, digamos, hay otro riesgo que es lo de las vibraciones y con varias empresas también se han hecho trabajos de instrumentar un vehículo, por ejemplo, en este caso motocicletas, y ver las relaciones que hay entre muchas variables de funcionamiento del motor con eso. Un proyecto que se está haciendo este año también es que se están realizando diseños de dispositivos para medición de calidad de aire de bajo costo, que lo está haciendo la universidad también, incluso solar para que no haya que conectarlo en ningún lado, sino que se pone, por ejemplo, en una terraza. Esto pues tiene que estar a 4 metros, esto es porque estamos ahí haciendo el ensayo, pero se ha hecho la comparación de lo que mide este dispositivo, porque se han seleccionado, pues se han escogido entre muchos sensores disponibles en el mercado, pero por ejemplo la medición de material particulado, la medición de CO, de SO2, de ozono, los contaminantes criterios pues que pide la norma, y se ha llegado a, esta es la comparación de este tipo de dispositivos. Aquí está en PM2,5 y PM10 con una estación de medición de calidad del aire pues certificada, que tenga pues la calibración con patrón y todo, y se ve que es muy bueno el comportamiento y ese tipo por ejemplo, de datos. Y en este momento ese aparatico que les estaba mostrando está, no, aquí está mandando datos cada minuto, cargado,
pero minuto a minuto está enviando datos de todos esos sensores y es sin conectar porque funciona pues con panel solar, que también se hizo ese diseño y yo creo que va a ser útil sobre todo para ver esa influencia pues de M y están pues los gases ahí puestos. Importante también la articulación entre todos los de la parte académica porque se pueden generar cosas muy buenas. Entonces, muy bueno, me gusta mucho esta invitación. Muchas gracias por invitarnos a participar y ojalá con esto pues busquemos esas articulaciones tan buenas y tan importantes. Muchas gracias. Profesor Ricardo, muchísimas gracias. Yo creo que aquí lo que queríamos era como tener un panorama general. Bueno, entonces, para poner un poco en contexto al profesor Leonel, este es un espacio que abrimos para conversar con ustedes de manera tranquila. Aquí no se estaba pidiendo pues una presentación, ni mucho menos, para que nos cuenten un poquito en sus palabras qué ha hecho la universidad en términos de movilidad sostenible en el 2020 y qué retos tiene para el 2021. Ya esto se los vamos a pedir de una manera un poco más oficial, mediante un correo electrónico, para que nos ayuden ya pues listando como todas las investigaciones que han adelantado. Es una cosa muy sencilla, pero aquí es más como para que nosotros tengamos una idea de en qué están trabajando, qué cosas han tenido importantes que nos quieran compartir del 2020. No es el desarrollo, es solamente habladito, así de en qué cosas trabajaron y qué cosas piensan hacer. Entonces, adelante, como ustedes lo prefieran, están los micrófonos abiertos para ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días. Como mencionaba el ingeniero José Fernando Osorio, nosotros pertenecemos a la Universidad de AFIT y hacemos parte de un grupo de investigación que se llama Grupo de Estudios en Mantenimiento Industrial, que hace parte de los 42 grupos que tiene la universidad actualmente. Nosotros, dentro de nuestro grupo de investigación, principalmente tenemos una línea fuerte, que es la línea de transporte sostenible, que ha surgido de una manera muy espontánea de un trabajo que se ha hecho entre Universidad, Empresa y Estado, principalmente con nuestra empresa insigne Metro de Medellín. De hace más de 18 años venimos colaborando de manera continua y desarrollando tecnologías para el tema de transporte sostenible. Actualmente tenemos un proyecto relacionado con el tema del COVID-19 para los tranvías, para el tranvía de Ayacucho. Ahí estamos desarrollando unos filtros con material de nanofibras con el propósito de mejorar la calidad del aire de nuestros usuarios. También hemos venido trabajando desde hace muchos años con el sector carrocero en el tema de los reglamentos técnicos de carrocerías de buses. Hemos adelantado proyectos relacionados con el tema de hacer todas las pruebas necesarias para garantizar esa seguridad al interior de estas estructuras. En los últimos años hemos trabajado en el tema hemos iniciado un esfuerzo muy grande que ha hecho nuestra universidad en el tema de la conversión eléctrica de buses de 40 pasajeros, típicos de los que alimentan el sistema Metro. Compramos hace unos 2 o 3 años un chasis de combustión interna. Hemos comprado tecnologías canadienses para el desarrollo de sistemas de control de buses urbanos. Hemos comprado también motores canadienses y hemos comprado baterías americanas para desarrollar la conversión eléctrica de estos buses. Que de acuerdo a los estudios, pues todos ustedes saben, de acuerdo a los estudios, pues son responsables en gran parte de la contaminación que viven nuestros ciudadanos. A nivel de doctorado, ahorita el 30 de marzo hay una sustentación de una tesis doctoral en Francia que está relacionado con el tema de integración de políticas de mantenimiento y operación de redes de transporte. Esto es un doctorado que se hizo con doble titulación con la Universidad de La Lorena, en Francia,
en donde se desarrollaron unas herramientas que permiten de alguna forma optimizar los tres elementos esenciales de la sostenibilidad: la parte económica, financiera, la parte ambiental y la parte social. El grupo participa activamente en evaluar proyectos. Nos llegan muchos proyectos del Estado para evaluar, asociados al tema de transporte. Desde la universidad pues hemos tomado el tema de transporte como algo vital, y por eso tiene diferentes aristas, y hemos contribuido a nuestra sociedad desde programas como, hemos apoyado programas como Encicla, hemos trabajado todo el tema de bicicletas eléctricas, las cuales algunas empresas antioqueñas han adquirido. Hemos trabajado todo el tema de modelo de negocios, o sea, de que de alguna forma está involucrado todas las escuelas, desde las escuelas de humanidades, ingeniería, administración, derecho, ¿cierto? También avanzamos en el 2020 en temas, tuvimos unos jóvenes investigadores del CESAR, y ellos adelantaron una serie de proyectos, un proyecto muy interesante en el tema legal, jurídico. Se revisaron los países, diferentes países europeos, al 2019, toda la normativa que había y todos los incentivos que habían a nivel de transporte sostenible, y se revisaron todas las normativas que tiene el Estado, y se miró esa brecha que existe actualmente en la parte legal. Hemos identificado con reuniones que hemos tenido este año con operadores de buses interesados en el tema de conversión eléctrica, que el gran faltante en esa regulación es que una vez se haga la conversión pueda rodar por nuestras calles. Entonces, aquí es un llamado, ¿cierto? Un llamado a todos nosotros que de alguna forma aportamos nuestro grano, es a trabajar en pro de esa regulación que nos permita que una vez que hagamos la conversión, basado en unos protocolos de aceptación, pues puedan operar estos buses, para que se puedan dar todas estas iniciativas que se están dando en otras universidades, que las conozco, sean unas realidades. Entonces, aquí hay un tema jurídico que hay que trabajar en este tema de conversión eléctrica. Y bueno, y otra vez, pues, agradecerles habernos invitado a participar, y si alguno de esos temas necesitan profundizar, pues estamos dispuestos a compartir para que esto se dé en la mejor forma. Muchas gracias, Leonel. Bueno.